Buenas noches, estimados amigos, buenos días, buenos amaneceres o buenos atardeceres. ¿Cómo están ustedes? Bueno, estamos en una nueva edición de noticias de este día, domingo por la mañana, bueno, nuestra mañana por lo menos, las 6:32 minutos en España, las 7:32 en Israel. Le traemos la última información de lo que está sucediendo, lo que ha pasado en las últimas horas, básicamente... Hablamos de por la noche, lo que ha pasado. Y es interesante. Y además está cambiando el rumbo de la guerra. Recuerde que estamos a 13 de julio del 2025. Le dejo con las ediciones diarias 53 segundos y continuamos. Labranza TV, 3 ediciones diarias de noticias. Primera edición, 6:30 AM en España, 7:30 AM en Israel. Cofundador de Google critica un informe antisemita de la ONU. Segunda edición, 12 horas en España, 13 horas en Israel. Centros del universo antisemita, las universidades. Tercera edición, 18:45 horas en España, 19:45 horas en Israel. Jamás sin dinero en efectivo. ¿Cómo paga a mercenarios? Sí, ¿cómo paga a mercenarios? Es de lo que estamos hablando. ¿Cómo paga a mercenarios? Porque Hamás es un grupo, bueno, no hace falta decirlo, ¿verdad? Un grupo terrorista que paga a la gente para que haga terror. Eso se entiende, ¿verdad? A lo mejor se piensan que es que los terroristas trabajan gratis. Cuando digo trabajo lo digo entrecomillado, ¿verdad? No, tienen que pagarles. Y por eso están como desesperados, totalmente desesperados. Vamos a pasar a los titulares de prensa y le voy a empezar con este titular que anoche mismo, ya a última hora, según estábamos acabando el programa, estaba en pleno apogeo una intervención de las FDI en una zona que se llama Han Yunis. Vamos a ver algunas imágenes después de lo que ha sucedido. Haciendo una reflexión muy rápida y muy breve, en el sentido escueta, lo que pasó en las últimas horas, bueno, está mal dicho lo que pasó, lo que está pasando. Lo correcto decir es lo que está pasando, pero el grueso, lo más fuerte, ha ocurrido en las horas previas a nuestra hora, horas nocturnas. En Han Yunis consideramos que puede ser, está mal hecho también, no es que puede ser, es que es. Lo que ha hecho es un cambio en rumbo en la guerra. Sí, recuerde que estamos hablando, voy a mirarlo otra vez, pero si no me confundo, está bien, 646 días desde que inició la guerra. Desde el 7 de octubre del 2023 han pasado 646 días. Todavía a estas alturas hay secuestrados en el campo de concentración de Gaza de Hamás. Sí, secuestrados. Unos vivos y secuestrados también los cuerpos de los que han asesinado. Esto es literal, no es una explicación, ni es una análisis, ni interpretación, literal. ¿Esto qué significa? Significa que estamos acercándonos al día 700 de esta guerra. Y ya hemos sentado el precedente, lo hemos dicho, lo hemos comunicado, lo hemos compartido en numerosas ocasiones, antes del día 700, aproximadamente el día 700, en ese transcurso, que estamos ahora en el ciclo de victoria, estamos hablando del 600 al 700 días de guerra, hablamos del ciclo de victoria. Antes de que llegue ese día, o en el día 700, la guerra habrá finalizado con la victoria de Israel. ¿Queda claro? Lo que le pido, por favor, es que usted ejerza también esta fe, porque sí, es una fe basada en hechos, no es una fe meramente, ¿cómo decirle? No es positiva, pero que no es esa fe de aquellos que se levantan y dicen, hoy voy a vender mucho. Está bien, no hay ningún problema. Fe positiva, pero
no hablamos de ese tipo de fe, hablamos de la fe que viene de lo alto, que cree que para el Eterno no hay imposibles. Y como ya han pasado o vamos a llegar a ese día 700 de Israel en guerra, que ahora estamos, insisto, en el ciclo de victoria, hay que ejercer fe para que las fuerzas de defensa de Israel alcancen la victoria total. ¿Qué significa? Significa la liberación de los rehenes, de los que están vivos y de los cuerpos de los que tienen secuestrados. Además de eso, la finalización, es la palabra que se me sale ahora, hay otra que podría emplear, pero de Hamás en Gaza, dejar de tener el control de Gaza, y un juicio sumarísimo a los que queden. Igual que se hizo el juicio de Nuremberg después de la Segunda Guerra Mundial, se va a hacer el juicio de Gaza. Eso es lo que va a pasar. Por eso le decimos, por favor, ahora, ejerza fe. Pida por las fuerzas de defensa de Israel, pida por el gobierno de Israel, pida por la sociedad de Israel, pida lo primero por los secuestrados. Todo eso significa bendecir a Israel. Mira, hay una frase que hemos utilizado en las últimas pocas horas, y es que bendecir a Israel es mucho más valioso que todo el oro del mundo. Lo repito, bendecir a Israel es mucho más valioso que todo el oro del mundo. Hágase rico, bendiga a Israel. Eso es lo que estamos diciendo, bendiga a Israel. Así que vamos a continuar con, hemos dicho, los titulares. Atención, Hamás rechaza la propuesta que muestra el continuo control, dicen, de Israel sobre partes de la franja entera de Gaza, incluida esa zona que llaman de amortiguación de Rafah. ¿Esto qué significa? Mire, de las exigencias de Hamás es que Israel le diera sabes de lo que son las cosas, un plano, un mapa de los lugares de donde se iba a retirar Israel. Y según interpreta Hamás el plano, dice que no es una retirada, que es al contrario, que lo que está es avanzando. Bueno, yo no sé cómo han leído el mapa, o no sé qué mapa le han dado, evidentemente. Pero el asunto es que Israel sigue con el objetivo básico y prioritario y primero de todos, la liberación de rehenes. ¿Cómo? De todas las maneras posibles. Y lo que está pasando en las últimas horas hace referencia justamente a todas las maneras posibles. Atención con este dato que compartimos ya en las últimas horas de la noche y que se fue ampliando. Más de 250 objetivos terroristas de Hamás, evidentemente, y resto de grupos fueron alcanzados en ataques. Los objetivos incluían operativos terroristas, edificios con trampas explosivas, evidentemente, depósitos de armas, puestos de lanzamiento de misiles antitanque, puestos de francotiradores, túneles y otras infraestructuras de nivel terrorista. Todo esto se puede dar como un resumen, una lista, tiene unas implicaciones muy fuertes para el cambio, y digo en este punto, para el cambio del ritmo que lleva ahora mismo la guerra en Gaza. Recuerden que lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Gaza y lo que pasa en Irán está interconectado, totalmente interconectado, Para entender bien lo que está sucediendo hay que mirar a estos tres flancos o a estos tres puntos de referencia, que insisto están interconectados. Las últimas horas han sido increíbles. Le voy a poner después las imágenes, imágenes en vídeo de lo que está pasando. Y digo está pasando porque es que no ha acabado. El asunto, esto ya ha pasado hace unas cuantas horas y ya pasamos a otra pantalla. No se puede pasar a otra pantalla porque esta pantalla es la que está determinando lo que va a suceder, insisto, antes de que lleguemos al día 700. Esto es lo que está aconteciendo. Sigo con los titulares. Las FDI, el ejército, las fuerzas de defensa de Israel, afirman que los ataques aéreos, por eso hemos puesto la carátula de entrada, el anuncio de esa manera,
tuvieron como objetivo, en particular en Beit Hanun, que es una zona muy importante en el sentido estratégico de la guerra, que los ataques aéreos tuvieron como objetivo, en este caso solamente en una zona, 35 sitios de Hamás. Eso se hizo en apenas una hora, o en la última hora. Estamos hablando de anoche, de las últimas horas. Ya digo que finalizando el programa, en el proceso que estamos finalizando el programa, nos estaban llegando informaciones, lo estábamos comentando, pero no teníamos toda la información y dijimos, aquí hicimos el comentario, lo dejamos, lo mantenemos para las próximas horas. Dicho esto, les recuerdo que el viaje que ha hecho el señor Netanyahu ya ha regresado a Israel, eso ya lo sabemos, ¿verdad? Tras ese viaje de 4 días a Estados Unidos, lo que están diciendo los medios es que sin que se pudiera llegar a un acuerdo sobre el alto el fuego de los rehenes. Claro que no se puede llegar a un acuerdo del alto el fuego con los rehenes. Es que el viaje no era para que se llegara a un acuerdo del alto el fuego de los rehenes. Eso es lo que algunas personas interpretan, incluso medios de solvencia económica y solvencia de influencia. No era para llegar a un acuerdo. Era para ponerse de acuerdo el señor Donald Trump y el señor Netanyahu en cómo iba a continuar la guerra. ¿En dónde? Sí, en Han Yunis, claro, en Gaza, claro, pero también en Yemen y también en Irán. Que es que eso parece como que alguien lo ha obviado. O sea, ha dicho, bueno, ha ido para hablar del tema de los rehenes y no ha logrado nada. Eso es lo que han dicho, digo literalmente, en síntesis. Oiga, que es que ha ido para, como le estoy diciendo, para ponerse de acuerdo en cómo se va a continuar con el tema del Yemen, que a alguien se le cree que se ha olvidado que no, que es que el Yemen ya, oiga, que está en pleno apogeo lo que está pasando en el Yemen. Que han volado un barco, que han tomado secuestrados. Sí, creo que lo hemos... Sí, no se dice tanto. Parece como que es un tema que está ahí como, bueno, lo normal. No es lo normal. Lo que han ido es a ver si se ponen de acuerdo, y se han puesto de acuerdo las dos potencias. Dos potencias, dice usted, sí. Estados Unidos e Israel. Israel y Estados Unidos son dos potencias mundiales. A ver si dejamos ya de nombrar a Israel como si fueran pobrecitos. Israel es una potencia mundial, pero en todos los sentidos. Y lo ha demostrado estos últimos días, semanas, meses, si me apura, dejando arrasado un país como Irán, que es 70 veces más grande que Israel. Y lo ha dejado arrasado al punto de que Irán está amenazando con la boca pequeña. Amenazando con la boca pequeña. Y ya Israel le ha dicho unas cuantas cosas, y ahora se las voy a poner en pantalla, lo que le ha dicho Israel. Eso viene en la actualización de las noticias. Por tanto, lo que fue a Estados Unidos es a ponerse de acuerdo en esos 3 puntos que son de vital importancia para entender lo que está pasando ahora mismo en la guerra. En este contexto, que aunque parezca que es otra cosa, es totalmente también ligado, el presidente libanés afirma que Beirut, la capital, busca actualmente la paz, claro, como todo el mundo tal vez, ¿verdad? Pero dicen, pero no la normalización con Israel. Mire, en Beirut, la capital del Líbano, está el gobierno, en el cual parte del gobierno también está está totalmente influenciado por Hezbollah, que es otro de los tentáculos del pulpo iraní, que se extiende por medio mundo y parte del otro. Pero es que como Israel está también dentro del Líbano, pues a alguien se le olvida. Por si a alguien se le olvida, Israel tiene bases dentro del Líbano, no sé si son 4 o 5, eso sí que no recuerdo ahora mismo, que son las que están controlando que Hezbollah se mantenga hasta un cierto punto en una línea de la cual no traspase. E incluso si después, antes de esa línea, que están haciendo actividades terroristas, Israel hubo un acuerdo con el Líbano, no con Hezbollah. Otros que no se confundan algunos. No, el acuerdo fue con Hezbollah, el acuerdo fue con el gobierno del Líbano, que está
está entre la espada y la pared. Entre la espada y la pared está el gobierno del Líbano. Por tanto, busca la paz, pero no busca normalización con Israel. ¿Por qué? Porque Israel está, insisto, en su territorio y dice, pues vamos a ver cómo hacemos este tema. En un ataque israelí en el sur del Líbano, hablo ahora del Líbano, entramos en el Líbano otra vez, ha dado de baja a una persona, a un terrorista, oiga, hay que decirlo como son, e hirió a otras 5. ¿A otras 5 personas? No, a otros 5 terroristas. Bueno, a lo mejor no eran 5 terroristas, eran 4. Funcionarios libaneses afirman que un dron atacó un vehículo en el distrito de Nabatille. Es lo que le estoy diciendo. Israel sigue operando en Gaza, evidente. Sigue operando en el Líbano. Sigue operando en Yemen. Sigue operando en Irán. Sí, que sigue. Que no está el tema paralizado. Sigue operando. ¿Por qué? Porque todo esto forma parte del contexto del enfrentamiento que tiene mortal contra sus enemigos, que los tiene a todos acongojados, por no emplear un término más grueso. Acongojados los tiene. Y ahora mismo Israel está demostrando su capacidad y su poder. ¿Para qué? Para que se liberen los rehenes, oiga. Porque el tema de los rehenes en Gaza está también relacionado con lo que pasa en Irán, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en todos los sitios. Está relacionado, porque hay una presión. Si hubieran puesto la presión todos estos países, la ONU en primera cabeza, en primer lugar, hubiera puesto, no, esto no se puede permitir que haya todavía después de 646 días rehenes secuestrados en manos de Hamás en el campo de concentración de Gaza de Hamás. Si hubieran puesto esa presión, no estaríamos donde estamos. Pero como no la está poniendo el mundo, la está poniendo Israel. De eso es lo que estamos hablando. La guerra en curso ha obligado a, desde luego, ya lo hemos dicho hace 2 días, y lo diremos más veces, ha obligado a los residentes de Gaza, que me suena bonito, los residentes de Gaza, a pagar a intermediarios en un recorte del 40% para obtener su propio dinero. En Gaza no se puede pagar más que con dinero. Los cajeros automáticos, como ven ustedes, pues están traumatizados. Pero mucho que le pida no le da nada. Se manejan con dinero, con papel, moneda, plata, money. Se manejan con eso. Y resulta que los cambistas, que son los que manejan el dinero dentro de Gaza, con dinero de Israel, porque es otra cosa curiosa, creo que usted lo sabe, ¿verdad? Los billetes que emplean Gaza son la moneda de Israel, el shekel. Tienen que pagar con ellos. Imagínense pagar con la moneda de su enemigo. No tienen nada. Y están por todos los sitios, están siendo bloqueados. Por eso, lo que está pasando en estas últimas horas, esto es de vital importancia entenderlo. Y para que la cosa se complique un poco más, pero nos dé la visión de lo que está sucediendo, la guerra en curso ha obligado a los residentes de Gaza mucho a pagar eso, los intermediarios, que no he cambiado el texto aquí, pero en una reunión anterior, esto es de hace mucho tiempo, pero le digo el por qué le estoy diciendo esto, entre un representante del gobierno de Biden, que ya ni se nos había olvidado el nombre. Creo que en algún momento existió alguien que se llamó Biden, ¿verdad? Existió, sí. Bueno, pues un representante de él, uno de su gobierno, se reunió con el vicepresidente de Defensa de Arabia Saudita para manejar la situación, que interviniera, pero no que interviniera a favor de los rehenes, no. Que interviniera en contra de Israel. Eso es lo que ha hecho siempre. Bueno, dicho esto, le voy a poner las imágenes de lo que está pasando ahora mismo, o ha pasado unas horas. Voy a poner en esta pantalla, me parece que lo tengo aquí. Ahí está. Mientras le estoy comentando lo que está sucediendo, y le voy a comentar, además le dejo las imágenes, pero le voy a comentar, es vídeo. Se ve lento el vídeo. Le he bajado un poco la velocidad para que se pueda apreciar. Observe, esta es la ciudad, observe lo que está pasando. Esta es la última hora del atardecer. Y le voy a poner en el contexto de lo que está sucediendo. Lo voy a decir de esta manera. Mire,
Los ataques de la Fuerza Aérea de Israel afirman que 35 objetivos han sido alcanzados. Observe esto, ¿eh? Yo creo que esto es serio. Bueno, muy serio. Pero esto es la intervención de Israel. Para que algunos no piensen que es que Israel está ahí como observando, esperando, aguantando, a ver qué nos van a hacer, a ver qué nos van a decir, como pobrecitos. Israel está en una intervención. Ahora mismo, lo que le decía de los 35 objetivos es en Beit Hanun. Ahí ven imágenes, ahí ven la fecha y todo y la hora. Fecha y hora por las cámaras en Israel. Fíjese usted lo que es la intervención. Bueno, pues el ejército informa que en este contexto, evidentemente, hablamos de una guerra, hablamos de enfrentamientos, hablamos de heridos. Hay heridos también, heridos en las fuerzas de defensa de Israel, ¿eh? Hay heridos. El ejército anunció que 2 soldados resultaron moderadamente heridos en un incidente de hace pocas horas durante los combates en Gaza, mientras se informa de nuevas bajas, lo dicen los palestinos, en un sitio de distribución de ayuda. Bueno, con estas imágenes que se pueden apreciar, me parece que hablar solamente de heridos, ya digo de heridos, de bajas de Gaza, como que se me queda corto, ¿verdad? Pero es que cualquier dato que se emita, que salga de Gaza, lo hacen a través de Hamas. Eso también es un dato que tenemos que tener muy claro, que no es mera información periodística de los medios de comunicación, del periodismo, como dicen, no, medios de comunicación del periodismo. No hay medios de comunicación en Gaza. Hay un medio de comunicar, que es lo que dicen los terroristas. Ese es el medio. El medio de comunicación es Hamas. No es un medio, es la forma que tienen. Bueno, pues dicho esto, le digo lo que está sucediendo en pantalla que estamos viendo. Es un vídeo que está también en la cuenta, se lo digo en X, de Emmanuel Manier Fabián. Está puesto, lo está compartiendo de lo que está sucediendo. Bueno, en una declaración sobre los ataques en Beit Hanun, que pudieron verse, esta imagen es así, desde el otro lado de la frontera con Israel. Esto es desde Israel. Las imágenes que estamos viendo en pantalla son desde Israel. El ejército ha dicho que docenas de aviones de combate, que estamos, la frontera entre Israel y Hamas, entre Israel y Gaza, es lo mismo. Saltas una valla. Le digo literalmente, es una valla además de alambre. Hemos estado en esa frontera, al ladito. O sea, no, un avión de combate, yo creo que no da tiempo ni a despegar y hacer así. Pero fíjese cómo está interviniendo Israel en estas últimas horas. Y alguien diría, bueno, pero ¿por qué? ¿Sabe usted por qué? Porque Hamas ha negado a seguir con el acuerdo sobre los rehenes. Esto es otra cosa que tampoco se está comentando de una manera fehaciente. Esta intervención que ustedes ven en pantalla, que son datos reales, no es que esto no es un vídeo hecho con inteligencia artificial ni nada de eso, no, esto es una realidad absoluta. Lo que está usted viendo es por la negativa de Hamas a seguir avanzando en las conversaciones sobre los rehenes. Esa es la constancia, ese es el contexto que debe quedar claro, es decir, oiga, pero ¿por qué Israel está atacando de esta manera? Está atacando porque se han paralizado las conversaciones. Y me parece a mí que no se está diciendo como se debería decir. Es más, se está acusando a Israel de que, como ha hecho un mapa, un plano en el que dice que donde van a estar las FDI, en vez de retroceder es avanzar, y lo ha dicho evidentemente Hamas, pues como ha dicho eso, resulta que dicen los de Hamas, bueno, pues ya no vamos a negociar nada y nos quedamos tranquilamente aquí esperando hasta que nosotros nos dé, y perdóneme por la expresión, dicen los terroristas, hasta que nos dé la gana. Muy bien, ha dicho Israel, pues os vamos a responder como a nosotros nos dé la gana. Y perdóneme por esta forma un poquito maleducada de decirlo. Y esto es la intervención. Lo que estamos presenciando es la respuesta de Israel. Israel responde a Hamas. Es que no puede hacerlo de otra manera.
Anteriormente el ejército dijo que las tropas de la 98 División localizaron, antes hemos hablado de ello en los titulares, puestos de observación de Hamás y de la Yihad Islámica y depósitos y dispositivos explosivos en diferentes barrios, en diferentes zonas de Gaza. Bueno, pues la intervención de la Fuerza Aérea, que está totalmente Gaza fiscalizada, evaluada, se sabe dónde está punto por punto, donde el otro día vi un vídeo que me quedé sorprendido. No era un vídeo de la guerra, era un vídeo que estaban viendo en unos campos, y conforme estaba la Tierra, con satélite, conforme estaba la Tierra, por diferentes sistemas evidentemente técnicos, evaluaban si debajo había algo o no había, o cuántos metros, o qué era material. Me quedé sorprendido. Lo estaban utilizando en excavaciones espeleológicas, excavaciones de restos antiguos, da igual restos antiguos o modernos. Es que hay una capacidad técnica que tiene también Israel, que puede saber exactamente cómo está la situación, y donde está interviniendo es que sabe lo que está interviniendo. Por tanto, le digo, numerosos agentes de Hamás han sido dados de baja. Otro dato que hay que decirlo como es. Incluso cuando las fuerzas de defensa de Israel solicitan ataques aéreos, la respuesta es lo que está usted viendo. Mientras tanto, los informes de los palestinos, como siempre, esto es la vía de información palestina, dijeron que los solicitantes de ayuda, de los que iban a pedir ayuda en los centros de distribución, que fueron atacados. ¿Usted sabe que quien ataca a los que van a pedir ayuda son los de Hamás? No es que no lo sabemos, es que no lo dicen al revés. No, que es que van a pedir ayuda y les disparan. Pero ¿usted cree en qué cabeza cabe, de qué cabeza mental puede caber que la gente que va a pedir ayuda diga: Israel, pues ahora le disparamos? ¿Es que le beneficia a Israel eso? Primero pregunto, ¿acaso es que le beneficia? ¿Es bueno para Israel que se pongan todas las pantallas del mundo, de la televisión, de la radio, de la prensa, todos los días? Es que Israel ha atacado a los que van a recoger ayuda humanitaria. ¿Usted cree que es que le ayuda a Israel? Por tanto, hay que saber de dónde vienen los disparos, y vienen de Hamás. Esta es la realidad. Por esto insistimos en este canal, que con su ayuda permita que la información avance, porque si no nos quedamos en la prensa, medios manejados por el Estado profundo. Sí, que mire usted que yo nunca he sido partidario de esas ideas de que hay un Estado profundo y de que no sé qué, y lo que ocurre. Yo nunca lo he sido, y no lo soy todavía, digo todavía, porque al final voy a tener que convertirme en creyente de ese tipo de cosas, porque es que estoy viendo barbaridades. El Estado profundo maneja los medios de comunicación, maneja la radio, la televisión, la prensa, y por eso lo que recibimos está totalmente manipulado. Es verdad, está manipulado. De manera que a lo bueno le llamamos malo y a lo malo le llamamos bueno. Bueno, le llamamos por ejercitar que somos seres humanos. Esto es lo que está pasando. Las FDI contradicen los informes, evidentemente, de Hamás, informes de Hamás, y afirman que el ejército no tiene conocimiento de ninguna víctima ni de disparos de las tropas en los sitios de distribución que tienen alimentos en Gaza. O sea, no tienen constancia, pero lo que tienen constancia es de que Hamás dispara. Un oficial militar afirmó el sábado, ya hace pocas horas, que se avistó a varios sospechosos acercándose a las fuerzas en Rafah. Claro, es que los de Hamás se acercan, y donde va la gente también van los de Hamás. Eso es lo que están haciendo. ¿Cómo se acercan a las fuerzas de defensa? ¿Cómo se acercan a los puestos de distribución de Israel? Pues entre la gente. Esto es muy sencillo. Y una vez que están cerca, encima disparan y se forma un lío. Las fuerzas de defensa tienen que repeler si hay disparos contra ellos, y ya está el plan hecho. Es muy fácil. Lo tienen muy fácil los terroristas. Y es lo que están haciendo. Por eso, Israel, en las últimas horas, y dada la declaración contundente de Hamás de que no iba, bajo ningún concepto, a continuar, pues entonces ha habido una intervención de Israel, no solamente en el campo militar, sino en el campo de los planos. Le explico ahora mismo. Israel, entre las otras cosas que ha hecho, aparte de intervenir como está interviniendo, ha sido restringir
la movilidad no solamente en tierra, sino en el mar. ¿Qué significa esto? Me explico. Las fuerzas de defensa de Israel también han reiterado, hablo de últimas horas, una restricción para los gazatíes, que está vigente desde el comienzo de la guerra, pero que ahora se ha enfatizado y limitado muy claramente, que es prohibir la entrada al mar a lo largo de toda la costa de la Franja de Gaza. O sea que ahora mismo los gazatíes sí se pueden bañar en la playa, claro, se pueden bañar en la playa, porque además la mayoría de los puestos que tienen humanitarios están en la zona de la costa. Sí, se pueden bañar si quieren, pueden entrar al mar, pero en la playa no puede salir un solo barco de Gaza, de pesca ni de lo que sea. Es una restricción al movimiento, entre otras, que ha puesto Israel. Esas serie de disposiciones con estos ataques, lo que, como vimos en el tema de anoche, también, es que Hamás ha entrado en pánico absoluto. Hamás está en pánico absoluto, total y absolutamente en pánico. Y no es una frase hecha que la utilizamos mucho en este canal. Es que es otra realidad vigente que se está viendo. ¿Usted cree que no van a estar en pánico con lo que está cayendo encima? Porque ahora mismo las conversaciones, las que se lleguen a cabo, son con fuego de lo alto, no con un alto el fuego, que es lo que hemos reiterado, no sé cuántas veces hemos reiterado ese tema. Lo ha dicho, no es que lo diga yo, lo ha dicho el primer ministro de Israel. Las conversaciones son con fuego de lo alto. Y en este momento, como Hamás ha dicho que no va a seguir negociando, es que lo ha dicho, no es que se lo diga yo, esto es así, porque no le gusta el mapa que ha presentado Israel, pues ha dicho Israel, bueno, pues si no te gusta el mapa, te lo voy a dar de otra manera el mapa. Te lo voy a delinear, pero de una manera fehaciente. Y es que voy a dar de baja todos los centros de distribución de armas, que sigue teniendo armas, los de Hamás. No se piense que es que están disparando con tirachinas. Tiene armas, están siendo volatizadas. Hay una intervención ahora mismo, una intervención increíble, especialmente en Han Yunis. Por eso el titular que hemos puesto, le pongo otra vez en pantalla, las últimas horas de Bet Hanun en Gaza. ¿Por qué? Porque hay fuego de lo alto. Es que ahora mismo lo que está sucediendo es que hay fuego de lo alto, que es por eso le he puesto el vídeo que le voy a seguir poniendo para que no se nos olvide lo que está pasando. Lo tengo aquí me parece que era este vídeo, ¿verdad? Exactamente, sí. Mientras estoy hablando, que se pueda ir viendo. No se nos olvide lo que está sucediendo. El portavoz en árabe, se lo dice en árabe a los de Hamás, el coronel Abichail Adrae, ha recordado a los residentes en una publicación en su cuenta en X que se han impuesto restricciones de seguridad en la zona marítima adyacente a la Franja de Gaza y que está prohibida la entrada en el mar. Por eso están en pánico. Por todos los sitios ahora mismo, por todos los sitios, por tierra, por mar y por aire, miren, nunca mejor dicho, tierra, mar y aire, está totalmente bloqueado Hamás. Eso sí, tiene un as en la manga, como se dice vulgarmente hablando. ¿Cuál es? Los secuestrados, claro. Por eso se creen fuertes, porque dicen, bueno, teniendo secuestrados estamos tranquilos. Lejos de eso, ahora mismo es el efecto contrario. Ahora mismo lo que están es totalmente en pánico los de Hamás, porque la intervención que está haciendo las fuerzas de defensa de Israel por cielo, por tierra, por mar, por aire, en todas las circunstancias posibles, es de máxima presión para liberar a los rehenes. Digan lo que digan y como lo digan. Esa es la realidad. Además ha dicho que las fuerzas de Israel responderán ante cualquier violación de estas restricciones por tierra, por mar y por aire. Y estamos fíjese lo que dice, a pescadores, a nadadores o a buceadores, a que se abstengan de entrar al mar. Entrar al mar a lo largo de toda la Franja de Gaza es exponerse a un peligro mortal. Eso es lo que está compartido. Por tanto, la presión a Hamás va por todos los frentes y va cerrándose y cerrándose y cerrándose cada vez más.
Por eso le estoy diciendo que antes de que lleguemos al día 700, y hemos dicho que estamos en el día 646 desde que empezó la guerra, antes de que llegue al 700, el círculo, el anillo, se habrá cerrado hasta tal nivel, hasta tal punto, que no tendrán ninguna otra opción más que o rendirse o acabarse. Lo digo así para que sea suavecito. Las FDI no han aplicado restricciones a los residentes de Gaza que intentan refrescarse en las aguas de la playa. No, se pueden meter en la playa, pueden bañarse, y de hecho tengo imágenes que estoy viendo en pantalla, tranquilamente, en la playita allí, descansando, al solecito, sin ningún problema. Ahora, no pueden pasar de la playa, a ver si me explico. Lo que les den las brazadas para llegar hasta donde no les cubra. O sea, que se pueden entrar. ¿Por qué? Porque se está haciendo, insisto, un cierre en todos los lados, tierra, mar y aire, para que se llegue a que jamás ceda y siga al acuerdo, a negociar el acuerdo, que en principio es un acuerdo que para unos es muy bueno y para otros es muy malo. A lo mejor es el término medio, pero lo que se pretende en este acuerdo es que durante 60 días Israel no intervenga en Gaza militarmente hablando, que se salga de Gaza. ¿Usted cree que va a pasar eso? ¿Alguien piensa que Israel va a salir de Gaza durante 60 días y va a dejar allí a los terroristas con los secuestrados? ¿Pero alguien se lo puede creer? Bueno, pues algunos se lo creen. Es más, están diciendo, insistiendo en que se acabe la guerra, que se vaya Israel de Gaza y que deje a los secuestrados, que después ya lo van a soltar. Que tengamos confianza en Hamás, que después lo van a soltar. Mire, esto es una imposibilidad absoluta. Por eso, para dar un cierre al tema, es que se den cuenta de que en estas horas que vienen de por la mañana, son ahora las 7 y 8 minutos, hora en España, las 8 y 8 minutos en Israel. En las próximas, muy próximas horas, vamos a tener informaciones muy precisas con algunos datos que nos van a sorprender. Y no es porque yo los tenga, ya se lo digo, no es que yo tenga datos, los que podemos manejar todos. Pero es que estamos evaluando y analizando que esta presión que está ejerciendo Israel ahora mismo en diferentes partes de Israel y particularmente, como le he puesto en pantalla, particularmente en la zona de Beit Hanun, esta situación está llevando al cabo a que Hamás tenga tal nivel de presión que decida voy a volver a las negociaciones. ¿Qué es lo que ha roto? Quien lo ha roto es Hamás. Pero según los medios de comunicación, quien lo ha roto es Israel. Oiga, le está respondiendo a lo que ha dicho Hamás. Hamás ha dicho, no negocio, me estanco, me enroco, me quedo en el túnel y no sigo hablando. Dice Israel, bueno, muy bien, pues vamos a responderte con unas palabras que tú vas a entender. Y lo están entendiendo, El Ministerio de Salud de Gaza, que tiene tela, dice que, y dado por Hamás, evidentemente, está hablando de no sé cuántos miles de muertos, ¿verdad? A lo mejor dan así hasta millones. Son así capaces. Pero la realidad es esta. Cuando invadieron Israel, asesinaron a más de 1.200 personas. En su mayoría civiles. Secuestraron a 251 personas, de los cuales 50 todavía. Habló del día 7 de octubre del 23. 7 de octubre del 23, todavía 50 personas entre los que están vivos y los que han asesinados están en los campos de concentración profundos de Hamás en Gaza. ¿Cuál es la respuesta de Israel? Intervención máxima. Lo diga Francia, lo diga Inglaterra, lo diga Checoslovaquia, lo diga la ONU, lo digan los extraterrestres si es que llegaran. No hay manera de que Israel no intervenga con este objetivo claro. Liberación de rehenes, aniquilación de Hamás, de toda la estructura terrorista, totalmente, y juicio sumarísimo. Estos son el orden en que se va a efectuar. ¿Cómo? Con la presión que estamos viendo, con lo que le acabo de comentar, que es un dato que no le estoy analizando. Le estoy diciendo lo que está pasando. Y esto es otro titular que le comparto antes de terminar. Las conversaciones
de Doha sobre la retirada de las FDI se estanca. Los funcionarios palestinos afirman que las discusiones están a punto de colapsar. No están a punto de colapsar. No es verdad. Han colapsado totalmente. Por eso, la intervención de Israel. Cuando usted escuche en la prensa, no es que Israel está atacando, que de repente es que se ha vuelto a atacar allí porque quieren arrasarlo todo. Cuando escuchen todo eso, lo que tienen que hacerle la reflexión a quien lo diga es, oye, pero esto de ataque, ¿porque ha pasado algo? O que ha sido así de... Israel ha dicho, ahora vamos a atacar porque ahora hace calor y... Pero ¿esto por qué ha sido? ¿O por qué se le ocurre? Dígale, porque las conversaciones que se estaban llevando a cabo para la liberación de rehenes en Doha han colapsado. Y la respuesta de Israel ha sido esta intervención. Síntesis. Clarísimo, no hay duda de lo que le estoy diciendo. No hay ni la menor duda. De hecho, lo que se ha atacado ha sido, y le hablo de las últimas 48 horas, a largo plazo, más de 250 objetivos terroristas han sido alcanzados por ataques de las FDI de Israel en tierra, mar y aire, para que nos entendamos, en las últimas 48 horas. Los de Hamas hablan de pues lo que quieran, pueden decir 300.000 como lo que quieran. De muertos, lo que quieran. Eso ya es un dato que ni nos lo planteamos. La fuerza aérea de Israel ha atacado 250 objetivos en la Franja de Gaza en las últimas 48 horas. Aparte, no digo aparte, como parte de lo que ha pasado en Beit Hanun, que ha sido, como hemos visto las imágenes, y ya con esto se lo pongo y me voy a despedir, porque todavía está llegando mucha información. Aparte de las imágenes que están viendo, de esta intervención, aparte de esto, 250 objetivos. O con estos, para decirlo así. Así que, estimados amigos, usted que va a descansar ahora, ya es muy tarde para usted, para alguno de ustedes, no se olvide, por favor, bendecir a los secuestrados, bendecir a las FDI, bendecir a la familia de los secuestrados, bendecir a los soldados, a las fuerzas de defensa de Israel. Somos la retaguardia espiritual de las fuerzas de defensa de Israel. Bendecir a sus familias, bendecir al conjunto del pueblo de Israel, porque, mire, bendecir a Israel es mucho más valioso que todo el oro del mundo. Hágase rico, bendiga a Israel. Eso es lo que estoy diciendo. Nos vemos después, si el cielo lo permite, a las 12 del mediodía en España, la 1 en Israel, que le traeremos todo lo último que esté pasando y que va a ser mucho. Ya se lo adelanto, que va a ser mucho. De todas maneras, hoy tenemos dos puntos informativos más, el de las 12 y el de las 18:45 por la tarde, que van a arrojar muchos datos interesantes de cómo está la situación y de posiblemente, atentos a este dato, posiblemente que después de la respuesta de Israel haya una respuesta de Hamas, pero una respuesta positiva, entrecomillado, de que se aviene a continuar las negociaciones, y no para alargar el tiempo que le queda, sino para no sucumbir totalmente, porque está en pánico absoluto Hamas. No se lo olvide. Así que muchas gracias por su atención. Nos vemos después. Me pongo en la cámara 3. Un abrazo para todos ustedes. Gracias por su atención. Sigan bendiciendo a Israel y nos vemos después. Le dejo con el viaje a Israel. Sí, todo esto todavía tenemos, claro que tenemos viaje. Viaje a Israel y muchas noticias más que estas semanas que vienen, este tiempo de verano, lo estamos utilizando, aparte de trabajar en la información, trabajar en muchos datos que queremos exponérselos y podemos presentarle muchas ideas y muchas cosas que estamos haciendo, que aunque doña Isabel nos va diciendo algunas cositas, todavía hay cosas muy importantes que queremos mostrarles en los próximos días. Gracias por su atención, un fuerte abrazo y nos vemos en la siguiente edición de las 12 del mediodía. Gracias. Shalom, ¿estás listo para vivir una experiencia única? Explora los lugares más emblemáticos de Israel, como Jerusalén, Tel Aviv y muchos en estos 7 días. Una experiencia que no olvidarás. Es fácil. Solo escanea el código QR y llena el formulario sin compromiso.
Así sabremos quiénes quieren unirse a este increíble viaje. Elige la opción que más te interese: billete de avión y tour completo o solo el tour, lo que más te convenga. No dejes pasar esta oportunidad. Inscríbete ahora y prepárate para un viaje de ensueño a Israel. Te esperamos.